Hoy vamos a hablar de la nueva ley de glaciares, que develó traidores y puso al gobierno de La Pampa con la guardia en alto. Sirioto presentó un amparo y va a fondo. Congraciándose con los mendocinos, en tanto, Rabier no deja de prometer motosierras si lo votan. Adorni hace equilibrio en la cornisa y a Di Napoli le preocupa la casa plural. El título de la editorial de hoy ¿Es hora de la épica? Tal cual lo previsto, la Cámara de Diputados de la Nación hizo ley la modificación de la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner, que protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, así como el derecho colectivo a las fuentes de agua para consumo humano, agricultura, recarga de cuencas, biodiversidad, información turística y científica. Aquella norma fue consecuencia de una masiva movilización y una disputa institucional por los límites de la actividad extractiva, particularmente ante la expansión minera en la cordillera, con la Barrick Gold como actor central que impulsaba el proyecto binacional Pascua-Lama, ubicado en zona glaciar. La ley fue resistida por el sector minero y judicializada por la Barrick, que obtuvo medidas cautelares para frenar su aplicación. Recién, en 2012, con la intervención de la Corte Suprema, la ley recuperó plena vigencia, consolidando un marco de protección ambiental construido en confrontación directa con ese modelo de explotación que en los años 2015, 2016 y 2017 provocaron derrames de solución cianurada en Veladero, que involucraron millones de litros de sustancias tóxicas y afectaron cursos de agua en San Juan. Esos episodios instalaron de manera definitiva el problema del agua como eje político. En ese contexto, la ley de glaciares operó como límite a un ciclo extractivo centrado en el oro. Pero la Argentina es el país del no me acuerdo. Y con la gestión Milei, con la cultura Milei, ha desaparecido el concepto de Estado-Nación, de esas cabezas que tienen el vuelo de una gallina, que demostraron, con la cómoda mayoría parlamentaria, que no solo son de los libertos y sus aliados tradicionales, sino también de representantes en general de las provincias mineras, involucradas en el eventual o seguro negocio. Y así, aquella ley de glaciares, nacida a la luz de las movilizaciones populares, devino ahora en esta, que habilita la explotación minera prácticamente a como dé lugar, ya que la reforma reduce la tutela integral de la nación y la reemplaza por una definición centrada en la función hídrica efectiva, además de transferir a las provincias una parte central del poder de delimitación y control, en detrimento de un proyecto estratégico nacional. En términos materiales, el límite de protección se corre para ampliar el margen de avance de los proyectos extractivos de alta montaña. En lo que nos toca como provincia, Mendoza podrá decidir, aguas arriba, qué hacer en los afluentes del río Colorado, que nos corresponde por ser interprovincial, ya que las provincias mineras tendrán la facultad de determinar qué manchón de agua cumple la función hídrica efectiva y con ello qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera. Con aquella sesgada invitación al plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, a muy pocos participantes y solo en 2 días de audiencia, desecharon la aplicación del artículo 40 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, someter un proyecto de ley
a voto de los ciudadanos en consulta popular. En definitiva, la nueva ley subordina a la valorización económica y financiera del territorio el resguardo del agua como bien común. Se reforma la ley de glaciares para poder controlar el agua, el territorio y las condiciones de inserción de la Argentina en la nueva División Internacional del Trabajo. Como para que ninguno de los comprometidos se echara para atrás, la poderosa empresa minera Glencore, con intereses en diversas esferas de la producción a nivel mundial, premió con un viaje a Estados Unidos para esta semana a un grupo de senadores y diputados argentinos que apoyaron la modificación de la ley de glaciares. Erróneamente, la publicación digital La Política Online consignó que una de las beneficiadas sería Victoria Huala, la senadora pampeana del PRO, que había hecho gala de que le pagarían un viaje esta semana a Nueva York, que es lo que habrá inducido a pifiar al colega Pablo Di Pierri. Pero no será Glencore la que le banque pasaje y estadía a la Vicky Macrista. Ella, en su momento, en el Senado, no votó a favor de esta ley que modifica la anterior. Nada se sabe si a ese viaje lo aprovecharán Martín Arduin y o Adrián Rabier, que, según el Tony Curciarello, ministro de Conectividad, con su voto a favor traicionaron a La Pampa, que se verá dañada por la nueva ley, y sobre quienes pidió construir memoria para que no se los vuelva a votar, lo que sería una buena noticia para La Pampa. Lo hayan incentivado o no con el viaje, Rabier sigue a fondo con su instalación como delfín de Milei. Para eso, naturalmente, que cuenta con el respaldo de Carina. De ahí que salió a bancar a Adorni y no deja de prometer motosierra para el caso de ser electo gobernador. En casa de gobierno sobra mucha gente, no se cansa de repetir. Pero, así como eso, ha bancado la postura de la verdad completa, desacreditando a las organizaciones de derechos humanos en referencia al genocidio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y ha cuestionado la lucha de la comunidad universitaria sin renunciar a las cátedras que da en la Universidad Nacional de La Pampa y por las cuales le pagan. Y esta semana supo saltar con otras conceptualizaciones que lo identifican con la locura libertaria. Dijo que, de ser gobernador, la salud se descentralizaría y cada municipio tendría que hacerse cargo de prestar el servicio. En esa misma línea, aseguró que dejaría a la cultura en manos del mercado. El Estado no debe producir cultura, se mandó, sin entender, evidentemente, que la cultura es el alma de un pueblo. ¿Y qué quiere? ¿Privatizarla? Y finalmente se descolgó con que las provincias aledañas a los glaciares han demostrado seriedad en el cuidado del agua. ¿Se habrá dado cuenta Rabier que estaba hablando de Mendoza? Todo eso demuestra que la apuesta liberta en La Pampa es diferenciarse a fondo del peronismo, sobre todo sus gestiones de gobierno. Por eso el gobernador Silioto cruzó a Luciano Di Napoli cuando planteó la necesidad de modificar el modelo histórico de provincia que encarna el Partido Justicialista, como si fuera uno de ellos. Rabier apuesta a que los votantes pampeanos responsabilicen a Silioto de la situación de insatisfacción que padecen y no al contexto nacional que lo ocasiona. Eso, lo que denota, es un desconocimiento mayúsculo de la historia política argentina, de la cual La Pampa, naturalmente, es parte.
así como lo fue frente a escenarios de represión abierta, como el que impuso la dictadura, las prácticas políticas económicas propias del liberalismo, con la pretensión de exclusión masiva en beneficio de unas pocas familias, hace que las mayorías tiendan siempre a replegarse nuevamente hacia el peronismo. Y es en este contexto en el que a Siliotto se le ha presentado una enorme oportunidad de capitalizar una situación desgraciada, como se presagia será la aplicación de la reformada Ley de Glaciares. A las siempre conocidas maniobras para hacerle frente a la crisis financiera en la provincia, con la reparación y con la coparticipación y la recaudación en caída, con 7 meses de arrastre y reducción de recursos propios también, en Rolón y en Santa Isabel no se pagaron los sueldos al día, haciéndose cargo de terminar obras que Milei abandona, como las 92 viviendas que se adjudicaron en Pico del programa Casa Propia, y pagando uno de los sueldos más altos en dólares a sus empleados. La Pampa está cuarta en todo el país, con $561.27. Pese a todo eso, a Siliotto siempre pareciera faltarle algo. Era muy común escuchar a dirigentes peronistas que le pedían al ruso que encontrara la manera de imitar a Berna cuando lo antecedió en el gobierno. A Carlos, Macri lo trataba como este loco a Siliotto. Acordate que vino y le prometió, ni bien empezó su gestión, la construcción de 3 jardines de infantes. Y ni eso hizo. Cuando se inundó la provincia, ni un peso puso para reacondicionar la Ruta 35 en el Banco Giuliani. ¿Te acordás cuando el Barba le dijo a Altolaguirre que sacara el cartelito del gobierno nacional cuando inauguró las obras? Bueno, a Berna, Macri no le mandaba un mango para obra pública. Poco es lo que pudo hacer. Pero, ¿cómo se puso a la gente en el bolsillo?, preguntaban estos dirigentes para responderse. Con épica. Carlos hizo del río Atuel una causa provincial. Nadie podía estar en contra de eso. Era como si estuvieras en contra de que las Malvinas son Argentina. Él lo explotó a fondo. Y chau, Macri, chau. Macri, chau, chau, chau. Por eso, ahora, no son pocos los que advierten que a Siliotto la repudiada Ley de Glaciares le viene al pelo para tener su épica. Si históricamente ningún pampeano, pampeana o pampeane se banca que los mendocinos hayan cortado el Atuel, ningún pampeano, pampeana o pampeane tolerará que aguas arribas hagan lo que quieran con el río Colorado, del que tomamos agua vía acueducto. Y en eso está Siliotto. Inteligentemente convocó a la Universidad Nacional de La Pampa, a las organizaciones no gubernamentales idóneas en el tema y al prestigioso abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez y presentó un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, argumentando que es inconstitucional. Incumple el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde el 2021, que busca garantizar el acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales, protegiendo a defensores del ambiente, afectando el ambiente y el derecho al agua, y amenaza los recursos hídricos provinciales. Eso, dice la demanda pampeana, respecto a esta Ley de Glaciares. La cuestión ya ha despertado cierto atractivo por fuera de las organizaciones ambientalistas. No decimos que se trate de algo masivo ni nada que se le parezca, pero por más pequeño que sea, es un paso adelante respecto de un asunto estructural. Ojo,
buena parte de las generaciones más jóvenes es sensible a la temática medioambiental y, en particular, en La Pampa, a la cuestión de los ríos, de los que estamos escasos. Eso es una esperanza de concientización que, por supuesto, o no tanto, requiere la guía de una dirigencia que ya tiene la oportunidad de suplir con épica las condicionantes que el acogote del gobierno de Milei representa para nuestra provincia. El momento del gobierno distópico, por otro lado, es decididamente crítico. Definitivamente Milei está cosechando su siembra. Una cosecha que había suspendido en abril del año pasado, cuando llegó el préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que la cosa se tranquilizó mucho más cuando en septiembre apareció el swap con otros 20.000 millones de dólares, y por supuesto que se terminó de tranquilizar con los 5.000 millones de dólares que puso Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para frenar la corrida cambiaria que prometía llevarse en andas al gobierno de la mano del fuego amigo y así ganar las elecciones de octubre. Pero, andando ya el mes de abril, parece haber retomado decididamente la cosecha de lo que sembró el gobierno del energúmeno pendenciero. Y eso va quedando muy claro porque hay 3 elementos que le están torciendo el brazo. El orden es aleatorio: la crisis económica planificada, la avalancha de corrupción que de repente empezó a quebrar el dique que parecía contenerla, y la despiadada interna que estuvo siempre, pero que, más o menos, de la mano de los medios amigos, de los socios mediáticos, mantenía una suerte de paz negociada. La crisis económica, programada, de achique, ajuste e industricidio de la mano de lo importado, con el desempleo, la deuda externa y la interna, que crece. El 30% de los créditos con billeteras virtuales tiene atraso y las tasas siguen altísimas. El problema ya es generalizado en todo el sistema y dispara la mora en las familias. Digo, con el desempleo, la deuda externa y las tasas que siguen altísimas y la fuga de capitales, encabezando el elenco de esta repetición por 4ª vez del neoliberalismo en la Argentina en el último siglo, ya no se aguanta, porque saltó lo otro, la corrupción inadmisible. Porque las mayorías que los habían votado, quizá en defensa propia, se negaban a aceptar, excusándose en que no había demasiada claridad, demasiada certeza, en los casos Libra y los retornos para la hermanísima en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero lo de Adorni es indisimulable, indigna ya a sus propios votantes, que pareciera que a ellos los están tratando de boludos. Por eso las encuestas de Milei vienen en picada. Es que nos dijeron que no había plata y pidieron que, como nación, nos bancáramos quedarnos sin universidades, sin hospitales, sin médicos bien pagos, sin tratamientos para pacientes oncológicos, sin medicamentos para los viejos, ahora sin el remediar, sin salud mental, sin pensiones para discapacitados, sin rutas, sin obras públicas, sin soberanía, sin nada de nada. Exigieron sacrificio mientras ellos se compran mansiones, vuelan en aviones particulares, se sacan créditos multimillonarios en los bancos del Estado. Voy a ser autorreferencial. Me jode serlo. Pero la verdad, yo jamás hubiese creído que el gobierno que dice que el que piensa que el Estado debe recaudar impuestos es un inmoral y un corrupto, le permitiera a sus funcionarios saquear
los créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación, que es de todos. Han demostrado ser peor que una casta. Son una horda. Los actos de corrupción han sido tan grotescos que les han servido, dentro de la propia tropa, empezar de repente a ciertas tribus a tirar con munición gruesa. Arranquemos desde ahí, porque la aparición de Patricia Bullrich en Córdoba, donde no fue a hablar a la Bolsa de Comercio, no fue casual. La Pato, siempre comandante del ejército que sea, con el tema Adorni, mantuvo un silencio más que protocolar, que hablaba por sí mismo. Se guardó prolijamente en cada una de las consignas que se ordenaron para defender a Adorni. No tuiteó en su favor, como lo hicieron todos, ni fue a bancarlo, como ordenó Karina, en la célebre conferencia de prensa en la que todos los miembros del gabinete se sentaron en primera fila. Recién apareció al otro día, con una foto, como para decir, yo también estoy. Pero Patricia Bullrich marca la cancha. Es más, en la interna venían los dos, ella y Adorni, peleando cabeza a cabeza desde distintas posiciones. En la carrera por el ser él o la candidata a jefe de gobierno de Cava, ella estaba en desventaja, porque como ex-pro, Karina no la siente una pura sangre de la Libertad Avanza. A Adorni sí. Él es un hijo directo de este experimento, de este cruel laboratorio. Y en Córdoba, en medio de los insistentes rumores de que el tipo va a ser eyectado del gabinete, decir que quizás el jefe de gabinete no tiene el cuero tan duro como yo para aguantar las denuncias en su contra, no fue casual. Patricia Bullrich dijo que Adorni está muy tocado y como dato explicatorio que, como proviene del mundo privado, no conoce la política. Pero en ningún momento dijo que Adorni es inocente. Más bien, podríamos decir, que lo colocó en la cornisa y que, de acá en adelante, una brisa muy leve puede terminar con Adorni. Encima, el juez Lijo y el fiscal Polichita han acelerado inéditamente la investigación judicial, exponiéndolo más al tipo, ya que esta semana irán a declarar el encargado del edificio del departamento que compró en el barrio de Caballito para ver quiénes eran los dueños anteriores. La martillera Natalia Rucci también va a ir a declarar, un tal Consentino, que es el que le vendió la casa del country, y Pablo Martín Feijó, hijo de una de las dos jubiladas que fueron las dueñas del otro departamento que compró Adorni. Todo con su sueldo de funcionario nacional. ¿Será que la justicia está jugando en la interna de la Libertad Avanza en contra de Karina? Porque además parece que la justicia habría estado trabajando mucho en los últimos meses sobre una pila de nuevos chats que demuestran que la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad era mucho más grande que lo de los retornos por medicamentos, que es el eje con el que comenzó toda esta historia con los audios de Españolo. Se habría establecido que es infinitamente más grande, y la segunda etapa de la investigación desnuda una trama millonaria, pero alrededor de insumos médicos. Se empezó hablando, la semana pasada, de 75.000 millones y medio de pesos, y ahora ya están hablando de 120.000 millones de pesos. Y es así que Andís se suma al caso Adorni y la semana promete entregar muchísimas novedades. Y una cosa es que esto suceda con Adorni como jefe de gabinete, y otra que le suceda lo de Spert, que lo echen, lo separen del cargo y listo, al ostracismo, el exilio político y que se la banque solito.
que fue lo que le sucedió a Spert. Ahora, de vuelta. Spert tampoco era un libertario pura sangre. Y a Adorni no tienen ganas de entregarlo tan fácil. Pero a esta altura del partido, y viendo las últimas encuestas, alguna decisión irán a tomar. Y un tema más. En momentos donde el Toto Caputo reconoce que la inflación de marzo superará el 3%, para llegar a los 10 meses consecutivos sin que baje absolutamente nada, la recaudación se desmorona a niveles similares a los de la pandemia, ante lo que el distópico gobierno solo anuncia más ajustes. En momentos en que el trabajo en negro subió al 43% en el último trimestre del año pasado, afectando intensamente a mujeres, jóvenes y trabajadores del servicio doméstico y la construcción. En momentos en que la reforma laboral suma más frenos judiciales con un nuevo fallo que suspendió artículos clave sobre huelgas, sindicatos y negociación, llegando a las 5 decisiones que complican la aplicación de la ley, en medio de todo esto hay un tema más del que no debemos olvidarnos, porque revela el modus operandi de este gobierno y la estatura ética de algunos personajes que, de vuelta, no actúan siquiera como casta, sino que son una horda. Una de las que hizo posible la Ley Bases para desregular toda la actividad económica de la República Argentina y generar que el lobo vuelva a hacerse cargo del gallinero, para que padezcamos lo que venimos sufriendo desde hace 2 años y medio, una de las que eso hizo posible cobró su coima. Finalmente, el Senado aceptó el pliego de la ex senadora Lucila Krexel, la que cambió su voto, ¿te acordás? Y ahora será embajadora en Canadá. Dicho esto, no te olvides de Cuadra. Y para terminar, vamos a decir que desde principios de año, el bernismo santarroceño decidió transformar la propiedad de un diputado en una unidad básica, pero con el renovado nombre de Casa Plural Santa Rosa. Todo lo que pase o deje de pasar en el lugar se lee como lo que el exgobernador Carlos Berna quiere que pase o deje de pasar en la ciudad. Decidido a que Santa Rosa deje de ser un reducto al que el bernismo no considera propio, porque aún en épocas del ingeniero gobernador, con dominio poco menos que hegemónico en toda la provincia, la capital fue autóctona en cuanto a las decisiones que tuvieron que ver con las candidaturas a intendentes y demás categorías locales, por ejemplo, el diputado Hernán Pérez Araujo y los que a diario por allí circulan despiertan demasiada curiosidad. Algunos lo han colocado a Hernán como a uno de los eventuales candidatos a gobernador que podría echar a jugar el bernismo. Pero otros están observando que esta vez lo territorial es lo que interesa. Ya es hora de que ni la indiferencia propia ni la imposición ajena nos dejen afuera de lo que el peronismo decida para Santa Rosa, dice uno de los que es considerado habitué en la Casa Plural. Cuando Luciano Di Napoli quiso disputarle la conducción partidaria a Siliotto, que nunca dejó de ser plural, vienen diciendo desde principios de año, no hubo unidades básicas que lo bancaran. Con semejante panorama de hace menos de un año, ¿quién te dice que ahora el desafiado no sea el propio Copete, no? Mi nombre, Javier Alejandro Urban, y el título de la editorial de hoy, ¿es hora de la épica?